Buenos días a todos y a todas. Buenos días, alcalde. Buenos días, Baltasar. Sean mis primeras palabras de agradecimiento por tener la oportunidad de coordinar y dirigir este curso. Un curso que yo espero aporte una visión global ante el problema que se cierne no sobre en España, sino sobre toda Europa. Pero antes, dar el agradecimiento a la hospitalidad, alcalde, y felicitar por el centro, que es realmente precioso. Nos encanta. Y luego nos encanta después el post-curso, en fin, el ambiente que hay, que se crea y la familiaridad con la que nos recibís y con la que construimos nuestra convivencia en Torres. Cuando Baltasar me planteó una reflexión sobre la crisis económica, la xenofobia y el antisemitismo, lo primero que pensé, digo, bueno, es importante que la gente que está acostumbrada sobre todo a la primera ecuación, crisis económica y xenofobia, entienda el elemento subyacente del antisemitismo. No siempre se entiende. Y es una buena oportunidad para explicarlo. Cuando cogemos los periódicos, estos días atrás, no paramos de encontrar informaciones tremendas. Por ejemplo, en el día de ayer salió que un diputado francés dijo: quizá Hitler no mató suficientes gitanos. Lo planteaba como respuesta a una presión de los gitanos rumanos que están planteándose una cuestión de convivencia importante. No es la primera vez que la tensión en Francia con los gitanos y los rumanos se ha planteado. Pero es que hace unos meses, en Hungría, otro diputado dijo que había que hacer listas de judíos, porque los judíos eran gente peligrosa y había que tenerlos controlados. Y lo decía como portavoz de un partido de la nueva ultraderecha, así lo calificamos, denominado Jobbik, y que tendremos la oportunidad aquí con los ponentes que hemos traído de ahondar en profundidad sobre las distintas expresiones que se están produciendo en cada país. Y este lo decía precisamente en un país como Hungría, donde se había producido el exterminio de 600.000 judíos. La presidenta de honor de mi asociación, y voy a dar dos pinceladas sobre mi asociación, fue y es, aunque está fallecida, Violeta Friedman, superviviente de Auschwitz. Eso nos generó primero tener una maestra excepcional, porque nos permitió tener una sensibilidad acerca del horror. Es muy difícil construir Europa sin ser conscientes del horror que se ha vivido y de la presencia del horror. Las noticias no paran, y incluso esta misma mañana pues hay una noticia que ha salido en ABC y me la acaban de enviar hace 15 minutos, y sé que a Baltasar le va a gustar. Le va a gustar porque, como gran luchador por los derechos históricos de las víctimas, aquí, de las víctimas de la dictadura, de la memoria y a nivel internacional contra el genocidio, pues esta noticia realmente es reparadora, por lo menos éticamente. Se titula así: Caza de los últimos criminales nazis. El centro Wiesenthal ofrece 25.000 euros por toda la información relevante que facilite la captura de los asesinos. Los crímenes nazis no prescriben en Alemania. Este es el principio desde que el centro Wiesenthal ha lanzado la campaña Última Oportunidad para poner a los últimos criminales nazis, aún con vida y en libertad, ante la justicia. La campaña comenzó ayer con la colocación de miles de carteles con los que se quiere facilitar la búsqueda y detención de los criminales nazis aún vivos. Se trata de la última oportunidad de hacer justicia. La justicia no tiene fecha de caducidad, afirmó el presidente del Consejo Central de los Judíos Alemanes, Dieter Graumann. Esta es la mentalidad con la que se aborda este tema. Una mentalidad muy distinta a la que se produce en España, con nuestro pasado
que nosotros muchas veces constatamos cuando hacemos un trabajo de educación para prevención de la intolerancia, el racismo y la xenofobia, constatamos pues, que vivimos en una sociedad desmemoriada. No tiene memoria. Nuestros niños y niñas de 14 y 15 años, cuando les hacemos una encuesta de quién fue, por ejemplo, Franco, y le ponemos como respuesta si fue un artista, si fue un entrenador de fútbol o fue un dictador, la respuesta es que fue un entrenador de fútbol. Esto es un problema. Nos puede causar sonrisa, pero es un problema. La xenofobia, aunque es cosa de prejuicios, no es solo cosa de prejuicios. Hay una xenofobia latente, hay una xenofobia militante, hay una xenofobia criminal. A veces el lenguaje nos genera unas trampas tremendas. Muchos me dicen que soy muy pejiguera con el lenguaje, pero es que el lenguaje puede excluir fenómenos. Por eso es muy importante hablar de antisemitismo, es importante hablar de islamofobia, es importante hablar de racismo, no es lo mismo racismo que discriminación racial, es importante hablar de gitanismo, es importante hablar de judeofobia, es importante hablar de aporofobia, de fobia al pobre, a los sin techo que les queman, por ejemplo. Es importante de describir el fenómeno en su conjunto. Yo soy de la escuela de Elie Wiesel, superviviente del Holocausto, Premio Nobel de la Paz, que planteaba que la intolerancia es el problema. La intolerancia es el enemigo. La intolerancia es la negación del otro, la negación del diferente, la negación del distinto. Entonces la intolerancia nos presenta muchas caras, es poliédrica y puede tener una cara racista, puede tener una cara misógena. O sea, cuando matan a una mujer por su condición de mujer, por ejemplo, Ciudad de Juárez, ¿entiendes? Estamos ante una expresión de esa intolerancia criminal, ¿no? Y la xenofobia es una de ellas. La xenofobia es una de ellas que tiene como chivo expiatorio el inmigrante, el extranjero. Puede proyectarse en esa triple dimensión. Generalmente se estudia porque no tenemos estudios. O sea, este es un país que tiene problemas de desmemoria, pero también tiene problemas de conocimiento científico. Es decir, es que no se estudia nada. Muy poquito. Se hacen algunas encuestas. Que esas encuestas tenemos la oportunidad. El plantel de compañeros y compañeras ponentes que vienen a este seminario es de primer nivel. Es de primer nivel. No les voy a hacer la pelota a todos los que estáis aquí, pero son compañeros que tienen una trayectoria muy elevada, cada uno en su ámbito de responsabilidad. Bien sean los estudios, como el Overaxe, bien sea la Fiscalía de Delitos de Odio, como Nicolás, Miguel Ángel, en el periodismo de investigación, los compañeros, en el trabajo interasociativo a nivel europeo, como en la Red Europea contra los Crímenes de Odio, y así todos y cada uno de los que veréis en el plantel. Una gran oportunidad para profundizar sobre los múltiples vectores que apunta este tema. La primera cuestión es la importancia de ajustar el lenguaje. El lenguaje, a veces que se utiliza por parte de los políticos o a veces que se utiliza también jurídicamente, es un lenguaje limitado, que nos permite lo que yo llamo una visión de fotograma. Vemos un fotograma y no interpretamos más. Es una visión ahistórica y una visión que no te permite una globalidad. La visión histórica es fundamental. Muchas veces a mí me preguntan, pero bueno, ¿y esto cómo es posible que haya aparecido en estos momentos? Esto de la nueva extrema derecha, ultraderecha, xenófoba, es producto de la crisis, es decir, ha venido la crisis y la crisis automáticamente nos aporta esta construcción de proyección política institucional. Y yo digo, no, y el ejemplo lo pongo con nuestra vivencia. Los mismos argumentos que está utilizando en este momento la extrema derecha xenófoba en toda Europa, también en España, son los que ya se utilizaban, que conocimos en 1992, cuando se produjo el primer crimen racista en España, que supuso la muerte, el asesinato de Lucrecia Pérez, una inmigrante dominicana en Aravaca. Yo recuerdo que en aquella época no había internet y nosotros cogíamos todos los panfletos y todo el material para ver el argumentario que utilizaban esta gente. El argumentario era, y ahora daré parámetros, era: nos invaden los inmigrantes, nos quitan los puestos de trabajo, tienen más derechos que los españoles, abusan de la sanidad,
son deflactores sociales, nos están llenando de mezquitas, además el Islam es terrorismo, y atención, lo que está detrás de esta reconfiguración del país es el lobby judío sionista, que lo hacen para desnaturalizar España. Y esto se producía en 1992, cuando teníamos 300.000 inmigrantes, 150.000 eran europeos y 150.000 eran de terceros países. Hoy, con 6 millones de inmigrantes, siguen diciendo lo mismo. Con lo cual, el análisis que nos lleva es, bueno, este es un discurso producido en los laboratorios de la xenofobia. No es un discurso que emerja a través de las gentes de una manera natural. No, en modo alguno. La gente puede tener prejuicio. Por ejemplo, la xenofobia más antigua, voy a sorprender, la xenofobia más antigua, por ejemplo, era contra, o una de las más antiguas, contra el judío. Hay un antisemitismo 15 años antes de Jesucristo, que ya se plantea en Egipto, se plantea en distintos... Y el movimiento, precisamente, de las comunidades judías genera un rechazo allá donde van. Un pueblo, el pueblo del libro, culto y tal, que tiene una identidad. A partir de ahí, el que lo recibe genera rechazos fóbicos. Es decir, la xenofobia es tan antigua como la humanidad. En el momento que hay dos grupos que se mueven de un sitio a otro, ya hay el prejuicio del otro, del diferente. El factor racional y el factor ético es el que permite superar ese primer prejuicio. Pero el prejuicio, a priori, lo único que genera son unas condiciones de rechazo, ni más ni menos. Pero esas condiciones de rechazo pueden ser neutralizables, pueden ser racionales, pueden ser superadas también con una construcción ética, cívica, y más en democracia, cuando ya hemos construido sociedades democráticas, que tenemos un conjunto de valores, se supone que ese tipo de prejuicios no tienen que tener recorrido. Bueno, la verdad es que lo han tenido, y a lo largo de la historia de la humanidad hemos tenido grandes tragedias. De base, la hemos llamado en unos momentos racista, en otros momentos la hemos llamado antisemita, en otros momentos la hemos llamado xenófoba, pero en definitiva ha sido negar al otro, negar al diferente. El ejemplo está en las cámaras de gas. Yo siempre pongo ese ejemplo de Auschwitz. Auschwitz lo dice todo. En Auschwitz, ¿quién había? Bueno, pues también otra noticia importante es que hace unas semanas ha salido publicado que Alemania y la Cruz Roja Alemana han desclasificado los documentos de la época hitleriana. Fijaros lo que han tardado. Han desclasificado 50 millones de documentos. Y los primeros investigadores, y aquí me tenéis que permitir mencionar a un amigo e investigador que no está aquí, que iba a venir, pero a última hora no ha podido, que es Eduardo Martín de Pozuelo, que está siguiendo este tema, y claro, cuando lo comentábamos, pues me decía, mira Esteban, no son 11 millones las personas exterminadas, son 18 millones los primeros datos de una aproximación a los archivos. Bueno, esto viene a reflejar el tamaño de la crueldad, el tamaño del problema, de un problema que, como antes os decía con la noticia, hay gentes que todavía exigen que se haga justicia, aunque sean ancianos, aquellos que han cometido la atrocidad, porque no prescriben. Claro, la pregunta que hay que hacerse es si entonces este problema no emerge con la crisis económica, que hay que decir, la crisis económica lo que hace es facilitar el tema. Nosotros estamos ahora viviendo un momento excepcional para todos estos que además ya han cambiado de táctica, ya no salen con el correaje, no salen vestidos haciendo el paso del ganso y todas estas cosas, sino que salen con nuevos ropajes populistas, ropajes nacionalistas. Hay otros que hablan también de identitarios, por ejemplo, el movimiento identitario tiene mucha fuerza en Francia y ha generado y le está generando unos problemas a Hollande extraordinarios, hasta el punto de poder influir en esto que os leía
de la noticia hacia los gitanos, o hasta el punto de generar los sectores más radicales unos enfrentamientos que llevaron a la muerte de un joven parisino hace menos de un mes en París. Se nos presenta siempre como episodios aislados, pero son producto de un trabajo pormenorizado, organizado, con estrategia a nivel global. O sea, se globaliza la xenofobia, se globaliza el racismo, se globaliza las estructuras que están alimentando lo que ellos llaman un nuevo orden mundial. Ese nuevo orden mundial ya se planteó por allá de los años 40. Lo que pasa es que los que lo planteaban, en este caso todo el eje nazifascista franquista, sobre todo las dos primeras partes, fueron derrotadas. Pero ellos siguieron, y siguieron, y siguieron, y siguieron, y vuelvo a citar a Eduardo Martín de Porzuelo: cuando estamos buscando dónde está el eslabón perdido para poder explicar el neofascismo xenófobo actual con el pasado, y muchas veces cuando recurrimos a recordar las proyecciones simbólicas que nos presentan nuestros jóvenes en las escuelas, o nos presentan jóvenes radicalizados en este sentido, ¿no?, xenófobos y racistas, ¿no?, cuando ahí los propios profesores o los propios padres hablan con nosotros y es que mi hijo me ha llenado la casa de símbolos raros del 88, de la cruz céltica y tal, ¿y esto qué quiere decir? Porque además ya está en una bronca conmigo y tal, y dice que ya no somos su familia y que su familia biológica somos nosotros, pero que su verdadera familia son los camaradas. Entonces los padres no saben interpretar, los políticos no saben interpretar, los maestros no saben interpretar, el periodismo no sabe interpretar. Porque aquí, aparte de desmemoriados, nos falta interpretación y visión global. Claro, cuando te llega una familia y te dice: mi hijo se ha metido en un grupo muy raro de gente, que está contra los inmigrantes, pero tiene la carpeta llena de 88, y tú dices: ¿y sabes qué quiere decir 88? Y dicen: pues no, será un número del baloncesto. No, pues no es un número del baloncesto, quiere decir Heil Hitler. El 88 es, el 8 es la octava palabra del abecedario, que es la H, y el otro 8 hace referencia a Hitler, 88. Hay otras veces que ponen otros números, 14 NS, las 14 palabras de un nacionalsocialista, y cantidad de acrónimos y guarismos que los podéis encontrar todos. Os metéis en la página movimientocontrintolerancia.com, os metéis en el informe RACS, en Acción Jurídica contra el Racismo y la Xenofobia, y ahí tenéis todos los guarismos, acrónimos, símbolos que utilizan. Esto sería importante incluso para una investigación policial, para investigación criminológica, etcétera. Pero como no investigamos, como no sabemos, cómo funcionamos con el principio de acción-reacción, si hay un muerto, si hay un asesinato, si hay unas palizas, pues se investiga o no se investiga. Por tanto, esto nos está generando un escenario de enorme dificultad para abordar el problema en sus dimensiones más crueles, más duras. Sin embargo, hay que preguntarse si el país en su conjunto puede derivar a ese tipo de posiciones. A las posiciones más duras es más difícil. Luego hablaré más en detalle sobre el tema. Necesita de una construcción militante, de una construcción organizativa, que ya lo tienen a cierto nivel, porque el gran cambio que se ha producido ha sido con Internet. Internet permite la globalización, la obtención de información, el coordinarse, el articularse, hasta unos niveles insospechados. En la última investigación, hace 10 días, presentamos el informe Raxen a la defensora del pueblo y le dijimos: tenemos detectada más de 1.500 webs, blogs, foros de carácter racista, xenófobo, antisemita, etcétera. Son ilícitos, son absolutamente aplicables el 510 del Código Penal, aunque no está bien redactado ese Código Penal, y vamos a intentar que en la reforma del Código Penal se meta claramente la palabra incitación. Estoy convencido de que luego en la ponencia de Miguel Ángel Aguilar se extenderá sobre ello, porque es una batalla histórica que venimos planteando desde la lucha contra el racismo y la xenofobia. Y,
el cierre de ese veneno, de esa infección, es vital para que no solo no inunde a los adolescentes y los jóvenes, sino que no tire incluso de construcciones políticas, de partidos políticos democráticas, hacia posiciones claramente xenófobas. Eso lo hemos visto en formaciones políticas, no solo de la derecha, del Partido Popular, que hemos visto en Cataluña posiciones muy xenófobas y discursos contra la inmigración, acusándoles de 1000 cosas, sino también incluso de partidos de izquierda que, ante la presión de una fuerza de extrema derecha como es Plataforma per Catalunya, con 67 concejales y 75.000 votos, ya tiene una capacidad de influencia en la comunidad autónoma que a muchos alcaldes y a muchos diputados les hace pensar la necesidad de virar en su discurso hacia posiciones más xenófobas. Yo me alegro mucho, por ejemplo, de la intervención del alcalde, que ha hecho una confirmación de compromiso de lo que representa este pueblo y de lo que representa la opción institucional que él encabeza, porque ha dicho: nosotros tratamos así a los inmigrantes, no nos gustaría, ese principio de la reciprocidad, no nos gustaría que nos trataran de otra manera. Pero no son los tiempos que corren, alcalde. Los tiempos que corren viran en esa dirección, y eso se está produciendo en muchos países. Ese viraje nos lleva a observar con mucha preocupación el crecimiento en Grecia de grupos como Amanecer Dorado, que ya están en el 21% de los votos en las encuestas. Ha pasado, fijaros, en un pispás de un 0,5 a tener un 7 y a las últimas encuestas darle un 21%. O grupos como Jobbik, con 44 diputados, que es capaz de decir que la culpa de todo la tienen los judíos y que lo que hay que hacer es listas de judíos y de entrada ya quitarles de su presencia en las instituciones y en la administración. Eso es lo primero que hicieron en Alemania. Lo primero que hicieron en Alemania fue separarles de las instituciones, luego quitarles las empresas, luego organizar la Kristallnacht, la quema de sinagogas y la quema de tiendas y la matanza de judíos, y ahí empezó el Holocausto, el 9 de noviembre. Todo esto nos tiene que servir para aprender. Hablo de Grecia, hablo de Hungría, pero podemos seguir hablando de Bulgaria con el partido Ataka. Podemos seguir hablando del Frente Nacional, que ha moderado un poco su discurso con la hija de Le Pen, Marine Le Pen, pero ya en las encuestas le dan la segunda posición electoral en Francia. O el nuevo partido eurófobo en Gran Bretaña, UKIP, que es la gran revelación y en estos momentos se está tirando de las instituciones británicas y del gobierno británico. Es decir, no siempre hace falta alcanzar el poder. Incluso ha habido momentos que se ha alcanzado el poder, como Haider en Corintia, en Austria, donde llegó a gobernar una comunidad autónoma. Y era la comunidad autónoma donde recogían además a los antiguos SS. Fijaros, o sea, por un lado el centro Wiesenthal diciendo hay que buscar a los responsables del genocidio, y él cogía y hacía su fiesta de la rosa, su fiesta, en fin, donde rememoraba a los antiguos miembros de las Waffen-SS allí mismo. Bueno, este señor, con su formación, las distintas formaciones que hay, le llevaron al gobierno, y en estos momentos el Partido de la Libertad, fijaros los nombres, ya no es Partido Nacional Socialista, ya no es los partidos fascistas. Ahora los nombres son otros. Aquí en España hablamos de Plataforma per Catalunya, pero Partido de la Libertad, los verdaderos finlandeses, el Partido del Progreso. Partido del Progreso. Partido del Progreso. Tenemos, que es una cosa que quiero poner al final, un homenaje a las víctimas del 22 de julio. Hace 2 años se cometió la mayor matanza que ha vivido Noruega y quizás Europa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, cometida por este motivo. Acabaron con la vida de 76 personas en Oslo y en Utoya. Muchos de ellos eran jóvenes de 15 años, de 16, de 17 años, jóvenes como nosotros, que participan en eventos como este, y que lo que fue el motivo del odio
hacia esos jóvenes que proyectó Breivik era su defensa de una Europa abierta, multicultural y democrática. Eso ya les hizo objeto de ser asesinados. Y no tuvo piedad. Yo recuerdo que cuando estuvimos acometiendo este tema, me llamaban los periodistas y me decían, pero es un loco. Digo, no, es un fanático. Es distinto. Es distinto, no es lo mismo un loco que un fanático. El fanático se comporta como un loco, pero está obsesionado con unas ideas que uno puede decir, pues han surgido de Breivik. Y yo le digo, no, Breivik era un lobo solitario. Y esta figura de los lobos solitarios no es nueva. Es una figura que comenzó en los años 60, por eso hay que tener memoria, que el nazismo la hizo suya, en concreto un ideólogo nazi y miembro del Ku Klux Klan, Tom Mecher, publicó una serie de materiales para cómo convertirse en una persona que atenta, que machaca a la democracia sin necesidad de una organización. Por eso se le llama lobos solitarios. Bueno, este sujeto pues ha tenido precedentes en una bomber, ha tenido precedentes en Timothy McVeigh, que puso una bomba en Oklahoma y mató a 168 personas. Y dicen, bueno, pues está muy lejos, ¿no? Puede. Ahora, yo les digo, no. Vamos a ver. Hemos tenido tres intentos de lobos solitarios recientes. Lo que pasa es que mediáticamente, pues porque no interesa crear alarma, por lo que sea, no voy a entrar en ese debate, porque tienen mucha amiga y no es el momento, pero no lo sacan, no lo sacan. De repente nos encontramos con que un joven mallorquín es detenido con 140 kilos de explosivos que iba a poner en la Universidad de Baleares el 20 de abril. Claro, los medios de comunicación lo dan de otra manera. Dicen, han detenido tal, este es un neonazi, tal, bueno, va a poner... Y lo que pasa es que lo que quería era emular a los jóvenes de la gabardina. Los jóvenes de la gabardina que hicieron la matanza en Estados Unidos. Y yo, cuando me preguntaban los periodistas, yo decía, pero ¿podéis fijaros en la fecha? ¿Podéis fijaros en la fecha? ¿Podemos correlacionar algo para entender lo que está pasando? El 20 de abril es el aniversario del nacimiento de Hitler. Entonces, o sea, hay un indicio, investiguemos. Lo que no puede ser es que sea un periodista venezolano el que en Japón se mete a través de Internet y le detecta y llama a la comisaría de Mallorca y le dice, mire usted que hay un tío que va a poner 140 kilos de explosivo. Es que no podemos, la cosa no puede funcionar así, por el azar. Como recientemente, es que es un admirador de Breivik el que iba a hacer un atentado en París y le pillan hace una semana a un sujeto que iba a cometer otra matanza en París. Como hace poco pillan a otro en Suecia. Bueno, podemos entender que el lobo solitario existe. Podemos avanzar un poco más en la investigación. Podemos entender que hay manuales de terrorismo difundidos por Internet, donde explica qué son los lobos solitarios, cómo se deben de comportar en un juzgado, cómo se deben de comportar ante la policía, cómo se deben comportar en todos los sitios. Podemos entender que esta es una, no la única, una de las respuestas a la globalización. Podemos entender que se está utilizando el contexto de la crisis económica mundial y luego cómo se vive en cada país para que emerjan respuestas multiformes. Puede avanzar el prejuicio, pueden construirse instrumentos políticos, partidos xenófobos, aunque se llamen partidos de la libertad o partidos del progreso. Breivik era ni más ni menos que secretario general de las Juventudes del Partido del Progreso. Con ese nombre teníamos a un neofascista xenófobo salvaje, cruel. Bueno, y podemos interpretar por qué cambian esos nombres. Cambian esos nombres porque es la vestimenta que necesitan para poder intervenir en el marco de una sociedad regida por valores democráticos, con instrumentos democráticos, con una legislación democrática. Es decir, tenemos una creación, una infección social
alimentando prejuicios contra el diferente, tenemos instrumentos políticos de intervención en las instituciones, tenemos organizaciones militantes, clandestinas, articuladas y facilitadas en el marco de Internet, y tenemos incluso lobos solitarios que son capaces de hacer barbaridades de este calibre. ¿Todo eso lo crea la crisis económica? Por favor. La crisis económica es el hábitat. Es lo que les permite crecer, articularse y construir un discurso antidemocrático fácil. Os preguntaréis, pero bueno, entonces, ¿somos tan torpes, incluso las instituciones, de no detectar esto? Pues es curioso, pero indagando, yo me he encontrado con recomendaciones incluso de Naciones Unidas avisando esto. Tengo una del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas en 1971. Fijaros dónde estábamos aquí en España en 1971. En 1971 hay una resolución de la reconstrucción del nazismo con nuevas formas y dan la voz de alerta en Naciones Unidas. Naciones Unidas acaba de aprobar en diciembre una resolución ante el fenómeno donde vincula la xenofobia, el neonazismo y las distintas manifestaciones que engloban esa intolerancia que tiene dimensiones criminales. Y cuando estoy diciendo esto, estoy diciendo de la multidimensión, donde hay islamofobia, hay antisemitismo, hay fobia a todo lo que sale de su construcción homogénea. Pues desde 1971 hasta la resolución de Naciones Unidas de diciembre pasado, hubo el atentado de Bolonia, que fue el inicio el comienzo de la nueva articulación internacional neofascista con un reguero de sangre brutal, que luego daría pie a las nuevas formas tácticas de articularse en toda Europa. Y esto ya lo detecta no un izquierdista, porque siempre nos dicen, bueno, es que está del izquierdismo, siempre estáis con... No, vamos a ver. Hay un informe de la Unión Europea, de Dimitros Ebrigenis, un griego, diputado, democristiano, que plantea todo esto que estoy diciendo en 1984. En 1984 ya hay diputados que dicen, esto es un fenómeno europeo que levanta la bandera de la xenofobia, y desde la xenofobia empiezan a plantear teorías conspiracionistas de carácter antisemita, teorías de neorracismo, teorías y postulados distintos, y además, sobre todo, tiene una proyección juvenil enorme. Atención con el peligro, hay que tomar medidas. Esto lo continúa Glenford. 6 años después, en 1990, Glenford preside una comisión de investigación del racismo, la xenofobia, el antisemitismo y la intolerancia en Europa. Hace un estudio, ese es un estudio que sigue vigente, a mi juicio sigue vigente. El otro día estuve repasando todas las medidas que propuso 77 medidas absolutamente utilizables hoy en día, que fueron al cajón. Es decir, Europa no legisla, no toma medidas ante el crecimiento del monstruo. Y vamos pasando ciclos tras ciclos por crisis y crisis, y cada ciclo pues sirve para alimentar, y eso unido al nuevo instrumento globalizador que es Internet, que también lo hablaremos porque hay compañeras ponentes que han investigado el ámbito de Internet y se han quedado asustadas, pues les da una potencialidad enorme. Europa no quiere legislar. ¿Qué es lo que ha hecho Europa ante este fenómeno? Pues alguna declaración, resoluciones, pero solo tenemos en estos momentos 3 instrumentos. Tenemos 2 directivas de igualdad de trato aprobadas en el año 2000, con lo cual se construyeron en el año 90, que están terminológicamente muy superadas en muchas cosas. Una decisión marco de derecho penal contra el racismo y la xenofobia, y luego una directiva de víctimas aprobada el pasado diciembre del 2012. Una directiva de víctimas donde por fin se incorpora a la víctima de los crímenes de odio. Se refiere la directiva de víctimas a las víctimas del terrorismo, a las víctimas
de la violencia de género y por fin, por primera vez, se utiliza el concepto víctima de los crímenes de odio. Ahora entraré en ese tema. Hay mucha insuficiencia y nuestros políticos, cuando lo digo con todo respeto, pues tienen como muy limitada su reflexión al respecto. Por ejemplo, las directivas de igualdad de trato son directivas de igualdad de trato, bueno, que se me entienda bien, los políticos que están abordando este tema, no los políticos en general, ¿no? No voy a caer en generalizaciones que no corresponden. La directiva de igualdad de trato y no discriminación se llama así, Directiva de Igualdad de Trato y No Discriminación por Origen Racial o Étnico. Bueno, el nombre ya es un nombre absolutamente desgraciado. Y la misma directiva, en su considerando número 6, lo reconoce. Dice, bueno, nosotros no reconocemos el término origen racial. ¿Usted para qué lo pone? Si no reconoce el término, ¿para qué lo pone? ¿Qué quiere decir origen racial? Es un debate de 10 segundos, que nos lo liquidamos en 10 segundos. Vamos a ver, la UNESCO, los genetistas, los analistas biológicos y demás zanjaron en 1978 que la raza no existía, que era una construcción científicamente absurda y que las diferencias genéticas que hay entre unos y otros nos llevan a hacer una taxonomía de clasificación de las personas en torno a la raza. Es decir, la raza no existe, pero el racismo sí. El origen racial no existe, pero la discriminación racial sí. El origen racial no existe, pero el odio o la violencia racial sí. Se hubiera sido mucho más fácil, incluso los nombres, de decir Directiva de Igualdad de Trato y No Discriminación racial o étnica. Pero continuamente se está utilizando el término, un término absolutamente ya periclitado, que Naciones Unidas piden, por favor, que no se utilice y que cuando se utilice se ponga entre comillas, porque aunque la gente lo utiliza en la comunicación, y bueno, no podemos borrarlo del mapa, pero sinceramente lo que echamos por la puerta que no entre por la ventana. La raza no existe. La segunda cosa es la decisión marco de derecho penal contra el racismo y la xenofobia. Una decisión importantísima y una decisión que se aprueba en el 2008 y tienen 3 años para aplicarla en cada país. Bueno, pues estamos en España en estos momentos, 2013, y todavía no se ha aplicado la decisión marco de derecho penal en materia de racismo y xenofobia. ¿Qué consecuencias tiene? Enormes. Unas consecuencias extraordinarias. Ya lo hablará el fiscal. ¿Por qué? Porque tenemos una pelea fundamental. La decisión marco dice, entre otras cosas, que la incitación al odio debe de ser sancionada penalmente. Nosotros en nuestro artículo 510 tenemos la provocación al odio. Bueno, pues un cambio de palabra, de incitación a provocación, lleva a que muchos juzgados no interpreten delictivamente muchas de las conductas que en estos momentos en Europa se plantean. Una Europa que digo que no ha legislado con firmeza, pero incluso lo que ha legislado en nuestro país todavía no se ha modificado. Hay promesas de que ahora en la reforma se va a cambiar, esperemos. Y luego, la directiva de víctimas. Las víctimas son las grandes olvidadas. Son las grandes olvidadas. De hecho, queremos transformar la situación y plantear que el 22 de julio, con motivo de la matanza, sea el Día Europeo de las Víctimas de los Crímenes de Odio. Lo hemos planteado así a los grupos parlamentarios y se lo hemos planteado al Consejo de Europa. Y nuestra sorpresa ha sido que hace 2 o 3 semanas, el Consejo de Europa aprobó iniciar una campaña antes de ayer. Por eso vamos a rendir homenaje a las víctimas con este vídeo que os vamos a poner. Y la campaña comenzó antes de ayer y va a prolongarse hasta el 9 de noviembre, que es la fecha de aniversario de la Kristallnacht. Yo creo que con mejor criterio que el nuestro, porque nosotros lo que decíamos era, bueno, nos veíamos con la fuerza que nos veíamos y decíamos, vamos a hablar con todos los grupos parlamentarios y que el Parlamento Europeo se pronuncie y proclame ese día como Día de la Memoria, Día Europeo de las Víctimas de los Crímenes de Odio. Y entonces el Consejo de Europa dice, no, vamos a montar una campaña, una gran campaña, y vamos a implicar a 150.000 instituciones públicas y privadas. De manera que sean 150.000 instituciones públicas y privadas las que pidan al Parlamento Europeo que proclame ese día como Día Europeo de las
víctimas de los crímenes de odio. Me consta que mucha gente estará preguntándose, ¿pero qué es esto de crimen de odio? Es la primera vez que lo he oído. Bueno, es la primera vez porque en nuestro país también hemos sido un país, y estamos siendo un país poco informado de las resoluciones internacionales. No tenemos casi información de las resoluciones internacionales. Nosotros firmamos cosas, firmamos convenios, pero de esto casi no se habla. Nosotros somos miembros de la OSCE, de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, y hemos firmado un montón de cosas que estoy haciendo referencia a ellas, pero que aquí se desconocen. Por ejemplo, el acuerdo que hubo en el Consejo de Maastricht de 2003, donde los ministros allí presentes se pusieron de acuerdo en utilizar el concepto crimen de odio. ¿Qué es un crimen de odio? Dijeron, pues cualquier infracción penal que haya venido motivada por la condición social, sexual, racial, étnica, de orientación sexual, etcétera, de la persona que padece esa infracción. Es decir, en síntesis, es un crimen de odio, es un delito motivado por intolerancia, por negar la diversidad de la otra persona. Es fácil entenderlo. Es que eso no tiene proyección jurídica, vale, no tiene proyección jurídica, pero fenomenológicamente tenemos que ponernos de acuerdo para categorizar un hecho. Y luego ya vendrá el lenguaje, y luego vendrán los conceptos, y luego vendrán los ajustes, pero políticamente, por ejemplo, se llegó al acuerdo de que eso teníamos que identificarlo con un crimen de odio, no del odio. Fijaros la importancia que tiene una letra. No es el odio, y ese es un debate que tenemos, el sujeto que comete el crimen. O sea, aquí hay odio como sentimiento, puede haber en una agresión de violencia de género, pues un hombre que odia a una mujer, a su mujer, y va y la mata. Bueno, pues detrás de la violencia muchas veces hay odio. No es eso lo que plantea el concepto. El concepto, que ya tiene un calado en Estados Unidos y en el mundo anglosajón y que va creciendo poco a poco en toda Europa, lo que viene es a plantear, a señalar aquel tipo de agresión que se comete por la condición diferencial, por selección, por sesgo, por prejuicio, por el hecho de ser diferente una persona. Y eso está trasladando un doble mensaje. Si yo pego a un negro porque es negro, ese negro lo primero que va a plantear es: yo no puedo cambiar mi color de piel, no puedo cambiar, o yo soy musulmán o no quiero dejar de ser musulmán, Y luego está trasladando un mensaje a los iguales, es decir, sois sustituibles. Yo te pego a ti, pero puedo pegar a este otro que es igual que tú, al otro y al otro. No solo son personas por distinto color de piel, personas por diferente orientación sexual, personas con diferente religión, también colectivos que no tienen elemento identitario entre ellos, como pueden ser los sin techo, las personas sin hogar, son víctimas de agresiones, de crímenes de odio. ¿Quién no recuerda a Rosario Endrinal, esa mujer que estaba en un cajero de Barcelona y la quemaron viva? La orinaron, la humillaron, la quemaron viva. Fijaros lo que hay detrás de este tipo de crímenes. Es considerar al otro, al diferente, como una vida sin valor. Y ya estamos otra vez en Auschwitz. ¿Quién fue a Auschwitz? Aquellos que consideraban una vida sin valor. ¿Qué mentalidad tenían los que quemaban a Rosario Endrinal en el cajero? O a tantos otros que desde nuestro trabajo en la asociación hemos atendido. Recientemente veréis como un abogado en la Audiencia Provincial de Madrid tenía la desfachatez, el descaro de decir que había que eliminar a todos los mendigos indigentes de las calles. Lo dijo, fue un escándalo. Bueno, no ha tenido ninguna consecuencia. No ha tenido ninguna consecuencia, aunque la sala dijo que, bueno, como no lo había dicho dentro de la sala, pues si no, pues había actuado la sala. Pero bueno, lo dijo a los medios de comunicación y que entonces tendrían que ser otros. El caso es que nadie tomó
en consideración el tema. Yo siempre digo, mira, él lo dice con 90 años, pero al lado había otro abogado, Pedro Pablo Peña, presidente de Alianza Nacional. Y los tres que se sentaban en el banquillo eran los que casi habían matado al indigente. Y los tres, la mala investigación que se hizo del caso no permitió poner encima de la mesa que los tres eran miembros del Movimiento Social Republicano, una de las organizaciones neonazis que tiene coordinación con el grupo parlamentario europeo Alianza de los Movimientos Nacionales, que a su vez, fijaros todo lo que os estoy contando, que a su vez financia el propio Parlamento Europeo y les da dinero para que ellos hagan campañas xenófobas. No dice, oye, para hacer campañas xenófobas, dice, bueno, a vosotros os corresponde un dinero, como a todos los grupos parlamentarios, y vosotros con eso, que ellos financian campañas xenófobas o que financian actividades de construcción de la extrema derecha xenófoba en Europa, no genera ningún tipo de problema y provoca que organizaciones no gubernamentales de distintos países, como la nuestra, tengan que reaccionar y decir cómo puede la democracia financiar a organizaciones para acabar con la propia democracia. Y aparece también otro debate ahí. Esto es un gran remolino de debates. Aparece el debate de la democracia militante, si no. Nosotros nos salimos del debate y decimos, mire usted, lo que hay que ser es militantes demócratas. Con eso sería suficiente, pero usted no facilita ni financiación, ni cobertura legal, ni posibilidades para que el discurso antidemocrático y el discurso contra la convivencia y el discurso contra colectivos vulnerables y el discurso de la xenofobia y el discurso del antisemitismo y el discurso de la islamofobia y el discurso del horror pueda progresar porque tenemos memoria histórica. Y en los debates aparece el gran debate. Voy a coger un poquito de aire. Y el gran debate es: ustedes quieren limitar la libertad de expresión. Y nosotros decimos, no, nosotros queremos combatir el discurso del odio. ¿Y qué es discurso de odio? Pues el discurso de odio también lo define la OSCE, el Consejo de Ministros, se pone de acuerdo, nos ponemos de acuerdo en toda Europa, donde es aquel discurso que pretende humillar, hostigar, agredir, promover la violencia, la discriminación, la intolerancia hacia los diferentes. Y eso se está haciendo, sí, y ahora en Internet de manera extraordinaria. Y el Centro Vicental, que antes os mencionaba, hablaba de 26.000 páginas web detectadas donde se está promoviendo el discurso del odio. Y dicen, bueno, ¿y con qué herramientas? Y denuncias, como ha sido nuestro caso, y el primer problema que tienes es que muchos servidores no te facilitan datos porque están ubicados en Estados Unidos o en Canadá. Y te dicen, mire usted, aquí la primera enmienda permite la libertad de expresión sin límites. Y cuando tenemos ese debate con algún senador o senadora de Estados Unidos, nos dicen, no, eso no lo tocamos. Y claro, decimos, bueno, pero es que en Europa la libertad de expresión tiene los límites en los derechos de los demás. Entonces, no es una libertad de expresión ilimitada que permite hacer daño y cometer infracciones penales que aquí están claramente recogidas. Entonces hay una colisión y no hay síntesis del tema. Algunos países, como Alemania, han cogido y han dicho, no, nosotros directamente, además cortamos este tipo de páginas web. Hay páginas web que no se pueden ver, como son todas las que se promueven el tema del discurso de odio. Las cosas están así. La xenofobia avanza. La xenofobia vive de la crisis económica. No surge de la crisis económica, vive de la crisis económica. Tiene sus raíces en lo que antes comentaba, en el pasado. No podemos interpretarla si no vemos que tiene unas raíces históricas importantes. Amanecer dorado en Grecia no surge de la nada. Surge de un trabajo concienzudo que hacen organizaciones de carácter racista y neonazi. Le Pen, sabemos todos la historia de Le Pen y del Front Nacional. Ahora, seguro que en vuestra cabeza está una pregunta que es: ¿qué ha pasado en España para que aquí no hayamos tenido
la construcción de un partido de estas características. Yo he detectado al menos 10 elementos que nos dan respuesta al problema. Una de carácter objetivo, la propia naturaleza de nuestro país. Aquí es difícil hacer un discurso contra la diversidad, porque la diversidad real en España tiene una difícil uniformidad. Aquí hablamos de pueblos de España. Plantear un discurso uniformador que niegue la diferencia es realmente dificultoso. Luego, por otro lado, nosotros vivimos una sociedad abierta que tiene unas necesidades económicas, por ejemplo, en el turismo, importantísimo. Entonces, plantearse una gran xenofobia en un país que recibe 60 millones de turistas, pues realmente incluso hay sectores del empresariado que no lo van a ver bien. Y en general la mentalidad nuestra, incluso la evolución hacia la democracia, ha venido muy de la mano del turismo. Todo el mundo que conoció la etapa anterior sabe del papel tan importante que tuvo el turismo en la modificación cultural de una España, una grande y libre nacional católica. La historia de nuestro propio país es otro elemento. Nosotros somos mestizaje puro, ¿no? Yo sé que a estos xenófobos vienen a plantear que el mestizaje es su el objetivo central a combatir. Ellos no quieren el mestizaje, pero no quieren hasta el punto de que están calificando, por ejemplo, esta intervención que yo estoy teniendo, cuando ellos la vean, la calificarán de una intervención que está promoviendo el genocidio antiblanco. No, nos reímos, pero yo tengo aquí carteles donde me sacan precisamente con ni más ni menos que aquí tengo un cartel donde me sacan como inspirador del genocidio antiblanco. Bueno, pues con Wesley Clark, con Nicolás Sarkozy, en fin, esa es la construcción mental que ellos tienen. Luego hay otro elemento que es la memoria de la dictadura franquista. La memoria de la dictadura franquista está dificultando... Isabel, ¿qué tal? Mira. No hay problema, así respiro. El cuarto elemento a señalar es precisamente la memoria reciente de la dictadura franquista, aunque quieren que seamos desmemoriados, pero resulta que tenemos memoria. Sobre todo una generación que ha vivido el tardofranquismo y muchas veces cuando nos encontramos a la nueva ultraderecha la encontramos muy ligada al pasado, salvo partidos como Plataforma per Catalunya que hacen un esfuerzo de enterrar el pasado, es decir, no tenemos nada que ver con el franquismo y tal, aunque aquí a labor investigadora de los medios de comunicación les han sacado con cámara oculta diciendo, mira, yo, pa' fascista yo. Eso decía el portavoz de Plataforma per Catalunya. El quinto elemento que también habría que señalar es el carácter de nuestra inmigración. Nuestra inmigración es una inmigración tardía, no es como sucede en Francia o como sucede en otros países europeos, es una inmigración tardía que crece en el año 2000, del 2000 al 2010. Fijaros que el primer asesinato interpretado como asesinato racista, el crimen de Lucrecia Pérez, se produce el 13 de noviembre de 1992 y teníamos 300.000 inmigrantes, 150.000 de Europa y 150.000 del resto del mundo. Ahora mismo tenemos 6 millones de inmigrantes y el crecimiento, del que abordará datos Nicolás Marugán del Overaxe, el crecimiento se produce especialmente desde el 2000 al 2010, en los últimos 10 años. Esto ha hecho que determinados conflictos que han aparecido en otros países europeos, también motivados por su política de integración migratoria, que es una política muy deficiente. Por ejemplo, Francia es asimilacionista, en Gran Bretaña es multiculturalista y aquí pues no tenemos, y es mejor no tenerla, la verdad, porque para hacer lo que han hecho los franceses y para hacer lo que han hecho los británicos, pues mejor no tenerlo. Es decir, decir, todos somos franceses y vuestros sitios son los banlieues, barrios marginados, guetos y demás, pues provoca lo que provoca. Es
decir, yo soy francés, tan francés como tú, pero no tengo ni igualdad de oportunidades, ni igualdad de trato, ni igualdad en ningún elemento. O los británicos que dicen, mire usted, aquí cada uno con su cultura, cada uno su gueto, el gueto pakistaní, el gueto tal y tal, y de repente aparecen pakistaníes y gentes que empiezan a poner bombas, y ¿cómo es posible si aquí se les ha tratado muy bien? No, mire usted también ha creado su gueto multicultural. La apuesta en el mundo de la sociedad civil española ha sido, y alguna institución, pero sin creérselo mucho, ha sido la interculturalidad. La interculturalidad, la posibilidad del mestizaje, vuelve a salir el mestizaje, tiene mucho que ver con nuestra realidad. Yo vivo en un barrio, Lavapiés, el barrio más multiétnico de este país, donde el 40% son inmigrantes, muchos sin papeles. Y el mestizaje viene de una manera natural. Los chicos se enrollan con las chicas, hay parejas y tienen hijos. Fíjate, qué cosa más rara, ¿no? Entonces, claro, el mestizaje es natural, la convivencia es natural, y si dejan construir la sociedad de abajo arriba, y las instituciones ponen lo que tienen que poner, un poquito de ayuda, un poquito de sensibilidad, como decía el alcalde. O sea, simplemente lo único que pedimos es un poquito de sensibilidad, que las calles estén empedradas, que no sea un barrio más guarro que otro, que haya sitios para recoger la basura, que en fin, que interpreten que necesitamos un polideportivo, que interpreten que necesitamos un centro cultural, cosas así para que la gente pueda, pues la convivencia se facilita, y no se hacen guetos. Bueno, inmigración tardía y fuera de época de crisis. Ese es uno de los elementos que ha impedido una formación o ha dificultado una formación de carácter xenófobo. ¿Cómo no decirlo? Pues ha habido una absorción de voto de la extrema derecha clásica por parte del Partido Popular, que además objetivamente pues se llevó voto de Fuerza Nueva a Alianza Popular y a su vez al Partido Popular. Esos son datos objetivos. Nadie está dañando al Partido Popular. Es más, a mí si me preguntan una valoración, yo dije en su momento me parece muy bien, porque es una forma de quitar antidemócratas, aunque luego tiene unas consecuencias que en fin, que ese es otro debate. Pero era otro tipo de extrema derecha. Era una extrema derecha, digamos, nacional católica. Lo que viene ahora mismo es una nueva ultraderecha, nueva extrema derecha de carácter xenófobo, que no tiene nada que ver con esta, aunque hay vasos comunicantes, pero que viene instruida con una matriz ideológica, con una matriz política muy influenciada de Europa, y por lo tanto muy influenciada con el nominativo de esta conferencia, llena de antisemitismo y llena de neonazismo. Porque los grandes pivotes históricos de, digamos, la presencia fascista, la italiana, la franquista y la alemana, la que ha pervivido históricamente en Europa, en el subsuelo, y cito por tercera vez a Eduardo Martín de Pozuelo, en esa investigación que se ha hecho, la que ha pervivido ha sido precisamente la neonazi. Jugando un papel España espectacular, porque el centro de producción logística y teórica es aquí, y se proyecta en Europa, y es en Barcelona. Es aquí donde Otto Skorzeny, León de Grell y los grandes gerifaltes del nazismo, de lo que queda, cuando vienen a España, y eso lo documenta muy bien Joan Cantarero en su libro La huella de la bota, vienen a España y construyen una red, primero para salvar en la huida, y luego para decir, porque ellos lo plantean, y así en los documentos desclasificados dice, hay que salvar el discurso ideológico. Destrozado ya el Reich y tal, bueno, lo que había que salvar era el discurso ideológico. Y el discurso ideológico se regenera. ¿Y desde dónde se construye? Desde CEDADE. ¿Y quién son los jefes de la nueva ultraderecha xenófoba? Esos. Luego los vemos por todos lados, haciendo un trabajo militante, de laboratorio, etc. ¿Qué han tenido en contra? Han tenido en contra lo que podemos denominar, afortunadamente, el universalismo humanista. Ese universalismo humanista donde han coincidido distintas ideologías, desde la católica, que dice, oye, mira, todos son hijos de Dios,
todos están bajo el manto de la Iglesia Católica, más otras tradiciones socialistas, democristianas, liberales, no han facilitado el crecimiento en España. Este es el séptimo elemento de por qué aquí no han crecido. No ha crecido el discurso ideológico de la negación del diferente. Luego la división interna de ellos, eso está claro, todos quieren construir su grupo, quieren ser caudillos y dependen mucho del influjo europeo. Es decir, si se pone de acuerdo Le Pen con los austríacos y si se ponen de acuerdo los italianos con el NPD alemán. Entonces depende, y cada uno tiene una obediencia, y el momento peligroso es este. Estamos en el momento más problemático, el momento del 2014 de las elecciones europeas, donde hay un gran interés por que se configure una candidatura unitaria de extrema derecha de carácter xenófobo y con un componente antisemita, porque su discurso es: detrás de la crisis hay un proceso de globalización donde un lobby judío sionista mundial está articulando la gran crisis para desnaturalizar y acabar con los pueblos. Esta es la matriz de su discurso, y esto nos recuerda ni más ni menos que a los protocolos de los sabios de Sion que utilizó el hitlerismo para hacer su gran campaña de eliminación de la comunidad judía a nivel internacional, que luego no se quedó, como hemos dicho antes, solo en la comunidad judía, sino que además con los nuevos datos de 11 millones a 18 millones, pues habrá que investigar cuántos síndrome de Down murieron, cuántos testigos de Jehová murieron, cuántos republicanos murieron, cuántos negros, que no se ha hablado de esto, murieron, cuántos gitanos murieron. Y recuerdo que el próximo día 2 de agosto, en otro salto gesticular, otro salto de gesto democrático de memoria, que es fundamental la memoria, el que no entienda esto no va a poder encarar los próximos años. La memoria recupera el porrajmos romaní, es decir, el holocausto gitano. El día 2 de agosto es el día que se reconoce la matanza de al menos 1 millón de gitanos en los hornos crematorios. Claro, claro. Cuando uno escucha palabras como el del diputado francés, decir, es que Hitler no mató suficientes gitanos, pues uno se estremece. Los diferentes fueron Auschwitz. Y ahí tenemos la muestra de todos los que sobran y la jerarquía de su nuevo orden mundial. Su nuevo orden mundial es el de siempre, es una jerarquía elitista. Algunos le dan una connotación racial, ahora los más modernos dicen que el racismo biológico está superado, pero que hay que encontrar elementos identitarios. De ahí el movimiento identitario que está creciendo en el centro de Europa. Y este es muy peligroso. Si alguien se plantea las cosas de manera fragmentada, la xenofobia por un lado, la islamofobia por el otro, el antisemitismo por el otro, está incurriendo en el error de no interpretar estratégicamente esto de manera global. Y eso nos va a restar fuerzas. Tenemos que apoyar a todas las fuerzas sensatas, sociales y políticas democráticas, que plantean, a mi juicio, la clave, que es la defensa de la dignidad de la persona y la universalidad de los derechos humanos. Insisto en el concepto de la dignidad de la persona. Auschwitz es la negación de la dignidad de la persona. Auschwitz es la negación de la dignidad de la persona. La ley constitucional alemana, en 1948, cuando se aprueba, tiene como artículo 1 de su constitución la defensa de la dignidad de la persona, porque sabe que esa es su deuda para con el mundo. Nosotros lo tenemos en el artículo 10 de la Constitución, pero bueno, tenemos antes la bandera, vale. Pero en Alemania pusieron como artículo número 1, como está luego en los tratados de la Unión, etc. Y de ahí luego derivan todo lo demás, deriva el principio de igualdad, deriva tal. Pero si nosotros concebimos que las personas no tienen valor, ¿no? Si concebimos que un indigente no tiene valor o tiene un valor inferior, si un inmigrante no tiene valor o tiene un valor inferior, si un homosexual no tiene valor o una lesbiana tiene un valor inferior,
estamos cayendo en la matriz de la Europa que no queremos que vuelva a aparecer, porque la matriz de esa Europa es la matriz que niega el valor de las personas. Y a mí me decía una funcionaria hace poco, me decía: Esteban, siempre te olvidas de nosotros. Y yo digo, sí, es verdad. Y era una funcionaria gruesa, gorda. Y hay gordofobia también. Y en el artículo 22.4 del Código Penal no se menciona la gordofobia. Podemos reírnos, pero se nos quita la risa cuando yo diga que los neonazis mataron a una persona por ser gorda en Madrid, en el barrio de Canillejas, le propinaron 54 puñaladas. Fue elegido en un juego de rol y le seleccionaron como gordo apestoso y lo mataron. Entonces, ¿qué consideraban? Consideraban algo que no iba con su construcción de ser humano munechtiano, de ser humano, de raza aria, de elemento superior. Tiene consecuencias, y la primera consecuencia es para la víctima, su familia, sus gentes iguales. Yo no digo su comunidad, no hay una comunidad de gordos, pero sus iguales, todas las personas que pueden ser gordas en un momento determinado, se pueden ver afectadas por ese crimen. Es un mensaje al diferente. Y aparte, no solo afecta a la víctima y a su entorno, sino que afecta a la sociedad, que se degrada. Los tres elementos que posibilitaron el nazismo en los años 30 fueron muy simples. Lo digo para estimular la lectura y la investigación de esa época. Era la intolerancia generalizada, es decir, la negación del diferente generalizada, intolerancia generalizada, normalización de la violencia. Segundo elemento, llegaron a acampar las SA las mandaban aquí, lo que están haciendo en Hungría y en Grecia, cuando Amanecer Dorado, que eso es otra cosa que llama la atención, ya no es presencia institucional, están triunfando los más duros, los que tienen presencia institucional y violencia callejera. Y van y dicen: yo esto te lo resuelvo con los inmigrantes, tienes una tienda de inmigrantes aquí, tú tienes una tienda autóctona aquí, y yo cojo y quemo la tienda del inmigrante y te dejo el mercado para ti solo. Excitan el egoísmo y hay gente que dice: pues mira, qué bien, me han hecho este favor en un momento de crisis. Una intolerancia generalizada, otra normalización de la violencia y otro el victimismo ultranacionalista. Atención con el victimismo ultranacionalista. Eso es lo que usó Hitler en ese momento para decir: Alemania está siendo maltratado, y detrás de esto, cómo no, está la gran traición judía. Como ahora dicen, y detrás de esto, detrás de esta crisis económica, está la gran conspiración judía moviendo los intereses financieros mundiales. No es baladí estudiar la historia, pero estudiar la historia críticamente. Como es importante reconstruir la historia, por ejemplo, en nuestro pasado, de una manera crítica y con una perspectiva intercultural, seguro que nos va a divertir mucho, mucho, mucho. Nos lo vamos a pasar muy bien, viendo los orígenes del flamenco y cómo los gitanos, cuando llegaron en el siglo XV a España, pues entre otras cosas dijeron: no hicieron nada. No, hombre, no. O sea, aportaron culturalmente su idiosincrasia y tal, y son tan españoles como los cartagineses que vinieron antes, o como Don Pelayo, o como el Cid, que siempre le sacan pues mire usted, el gitanico que venía con el burrito y con el carrito, tan español como usted, porque España es diversa. La nuestra, la suya, no es diversa, es una, siempre sale igual, una grande y dictatorial. Que libre no tiene.